Para entender el desarrollo de la historia de Tepojaco, se le debe ubicar como un sitio de tránsito o paso de los grupos humanos que desean llegar al Valle de México por la parte norte. Primeramente, Tepojaco, o antiguamente Tepoxaco, es un nombre de origen náhuatl que significa lugar de piedras fofas, nombre por el cual nace de las expectativas de los grupos indígenas que llegaron al Valle Náhuatl en el periodo preclásico, y al ver la gran parte de Tepetate y Piedra Poma que se encuentra en ese lugar, le pusieron así. Este pueblo conformaba el municipio de Tepotzotlán y su origen viene también del náhuatl. Su significado es entre jorobados, y probablemente las primeras culturas que se desarrollaron en el municipio le nombraron así por la gran cantidad de lomeríos, montes y su sierra principal que semeja jorobas. Los primeros grupos que llegaron a establecerse en la cuenca central del Valle Náhuatl habitaban en cuevas y se vestían con pieles de los animales que cazaban. Ellos fueron nahuas, se asentaron a la orilla de los ríos y lagos. Estos hombres habían emigrado de sus lugares de origen, siempre en busca de una mejor condición de vida. Sin embargo, se dice que fueron los otomís los más antiguos pobladores de esta vasta región, que permanecieron en ella en los años 2500 antes de Cristo al 100 después de Cristo, en el periodo preclásico, en que comienza el desarrollo de la cultura teotihuacana. Los otomís fueron sujetados a Teotihuacán entre los años 100 y 700 después de Cristo, en que la metrópoli teotihuacana alcanzó su mayor esplendor. A Tepojaco se le reconoce como barrio importante de Tepotzotlán, registros que demuestran el pago de tributos al señorío de Tepotzotlán y que consistían en maíz, frijol, chile, cacao, entre otros. Cabe aquí advertir que la capital del señorío de Tepotzotlán, que fue por muchos siglos, fue la ciudad prehispánica de Huehuecuautitlán. Los principales pueblos que conformaron a Tepotzotlán son Xoloc, Tepojaco y Cuautlalpan. La cultura azteca conquistó esos lugares en 1325 y formó alianza con la cultura cuautliteca. Tepotzotlán y sus pueblos principales habían estado bajo el dominio de Azcapotzalco. Al perder la guerra con la Triple Alianza, los pueblos quedaron sujetos a Tenochtitlan. Moctezuma Huicamina intercedió por Tepotzotlán para que éste se convirtiera en señorío independiente, poniendo como gobernador a Quinatzin en el año de 1460 e iniciando con esto el esplendor y progreso de esta región. Quinatzin gobernó hasta su muerte acaecida el 14 de febrero de 1520. El 3 de julio de 1520, Macuilxochitzin, segundo gobernante de Tepotzotlán, encabeza una heroica defensa de esta población ante la llegada de los españoles, quienes venían huyendo de la derrota sufrida el día de la Noche Triste. No obstante la resistencia de los habitantes, los invasores someten a Tepotzotlán, saqueando los almacenes de abastecimiento y de armas y la casa de recaudación, así como destruyendo, entre otras instituciones, su templo y su centro de estudios. Una vez sometida la población por los españoles, el gobernante indígena, quien posteriormente recibiría el nombre de Pedro Macuilxochitzin, permanece en el poder por 14 años más. El 13 de agosto de 1521, una vez consumada la destrucción de Tenochtitlan, los españoles regresan en 1523 a Tepotzotlán ya no armados, sino vistiendo el hábito de la orden franciscana, quienes inician la evangelización del lugar. Los frailes Toribeo de Benavente y Jerónimo de Mendieta relatan que fue en Cuautitlán y en Tepotzotlán de donde salieron los primeros frailes franciscanos a enseñar la doctrina cristiana. Lo mismo hicieron en Xoloc, Cuautlalpan y Tepojaco los frailes Francisco Román y López Ibáñez. Hacia el año de 1524, con base en la ordenanza de repartimiento de tributo y mano de obra indígena en encomienda emitida por Hernán Cortés, se otorga a Juan Ortega
la encomienda de Tepoztlán y los pueblos bajo su tutela, Xoloc, Cuautlalpan y Tepojaco. Ese mismo año los frailes franciscanos construyen un pequeño templo dedicado al culto cristiano sobre las ruinas de la ciudad prehispánica de Cuautitlán. El pueblo de Tepojaco, además de contar con algunos vestigios prehispánicos, en la actualidad el poblado cuenta con una iglesia del siglo XVI, construida por los franciscanos en el año de 1526, en el lugar donde anteriormente se encontraba una pirámide prehispánica, lo que corrobora el nivel actual de la plaza cívica y el atrio. Dicha iglesia contiene un altar de rica expresión ornamental, así como su fachada de estilo clásico y renacentista. En 1865 se oficializan las 9 escuelas de Tepoztlán: San Mateo Xoloc, Santiago Cuautlalpan, Santa María Tenquistenco, San Francisco Tepojaco, Cañada de Cisneros, Santa Cruz y La Concepción. En el último cuarto del siglo XIX, la iglesia fue remodelada con arquetipos neoclásicos. San Francisco Tepojaco tiene también un acueducto construido por los jesuitas a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Para ser más exactos, año de 1596, llamado Acueducto de Escontria, hoy conocido como los Arcos de Tepojaco. Cuentan con 32 arcos de aproximadamente 15 metros de altura y en otros tiempos abastecía de agua a otros poblados, a la hacienda de Cuamatla y a las tierras de su arquitecto Pedro Gómez de Escontria. A principios del siglo XVII construyeron la hacienda de Tepojaco junto con una iglesia a la Virgen de Guadalupe, cuyo propietario también era el arquitecto Pedro Gómez de Escontria. Durante la época porfirista, exactamente 1884 a 1911, sobresalió esta hacienda. Propietario de ese entonces era don Federico García Cuellar, de acuerdo con un relato de Gregorio González Cruz, habitante de Tepojaco. Los campesinos del pueblo trabajaban en la hacienda con un salario anual de 120 en pagos de 31 centavos por jornal y préstamos obligatorios en Semana Santa, pasando la deuda de los descendientes. Además, explicó, existía la famosa tienda de raya donde se adquiría a 6 reales el cuartillo de maíz. El movimiento de la Revolución de 1910 se vivió en Tepojaco, principalmente con epidemias de viruela, hambre y bandidaje. El movimiento cristero también se vivió en la región, ya que se suspendieron los cultos religiosos públicos para realizarlos de manera clandestina. Los señores Gregorio García y Trinidad Zamora, originarios del lugar, narran que los terratenientes del lugar aprovecharon la situación para defender sus intereses, armando a los cristeros y enfrentándolos con las fuerzas gubernamentales. En 1936 se construye la presa de Guadalupe, la cual paradójicamente inundó para siempre la hacienda del pueblo de Tepojaco, ubicada en el sitio llamado Sierra Barreras. Durante el siglo pasado, Tepojaco fue transformándose en el pueblo de las 3 casitas, y la iglesia sería un sitio donde se enterraban a las personas más pudientes económicamente. Contiene una iglesia que es sin duda la más antigua del municipio y considerada una de las más antiguas del país. Tiene un estilo muy austero, propio de la orden de los franciscanos. Está ubicada sobre una loma y en los tiempos coloniales se usó como cementerio, especialmente cuando había epidemias. La construcción original era con una bóveda de ollas que se derrumbó por un terremoto hace más de 200 años, como también contiene frescos en muros y pinturas que datan de la construcción de la iglesia.